Satanás. No se nos olvide que Satanás tiene mucho poder y nosotros no podemos descuidarnos. Nosotros no podemos ignorar el poder que tiene Satanás. No lo debemos hacer, mis hermanos. Es por eso que vamos a mirar Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 3. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 3. Y leemos todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espera hasta que se dignen ponerse de pie. ¿Ya la tienen todos? Amén. Dice la bendita palabra de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, está aún encubierto, Entre los que se pierden, entre los que se pierden está encubierto. Verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Siéntese. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Para ustedes, ¿qué quiere decir eso? ¿Nada? Tenemos un subtítulo, que dice que Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos. Cuando decimos que Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos, quiere decir, mis hermanos, que por más que se esfuercen, si Dios no está con ellos, no van a poder entender. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que dejar la excusa de decir es que no entiendo, por una razón. Si nosotros decimos que no entendemos nada, quiere decir que no hemos nacido de nuevo. Porque cuando una persona toma las escrituras para escudriñarlas, hermanos, déjenme decirles que es imposible pensar que no entiendan nada. Ese cuento sí se los cree solamente el diablo. Entonces, decimos que cuando la gente no entiende es porque si no ha nacido de nuevo, ¿qué ha pasado? Si una persona no ha nacido de nuevo, es porque ¿qué? Está todavía en el mundo. Es porque no ha creído. Es porque no ha creído. No necesariamente.
Porque en la iglesia hay mucho incrédulo. Tenemos que reconocer que eso es verdad. En la iglesia están los incrédulos, sino que les gusta vivir de apariencia. Entonces, nosotros tenemos que mirar que eso que tiene la gente al decir que no entiende es obra de Satanás. Es obra de Satanás. Y así se queda, con esa maña. Así se queda. ¿Cómo va a entender una persona? Hermanos, ¿cómo quiere entender una persona que no escudriña las Escrituras? Una persona que no escudriña las Escrituras, sino de vez en cuando puede entender algo. ¿Qué dicen ustedes? ¿No? ¿No? No puede entender nada. No le ha resplandecido la luz. Sus ojos espirituales están cegados por el diablo. ¿O no es así? Entonces, tenemos que mirar y analizar y pensar que no podemos continuar en las mismas. No podemos continuar y decirle, Señor, es que yo no entiendo. Lo que pasa es que no ha creído. Que hay cosas que a ojímetro no se entienden, eso es verdad. Pero que con la ayuda del Espíritu Santo se logra. ¿Sí o no? Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. ¿Cómo vamos a encontrar las cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos si nunca escudriñamos las Escrituras? Mis hermanos, quiere decir que las personas todavía están en manos de Satanás. Y eso es sutileza diabólica. Porque, hermanos, miren, si una persona está por la calle y escucha un cuento de esos bien corrompidos, todo sí se le queda fácil. Eso sí se le queda fácil. Eso sí queda fácil. El Señor Jesús habla de los incrédulos como las ovejas perdidas. El Señor Jesús, ¿qué le dijo a la mujer cananea? ¿O qué dijo el Señor Jesús? ¿A qué vino el Señor Jesús? A ver si me alcanzan a entender. ¿A qué vino el Señor Jesús? ¿A qué vino? A buscar las ovejas perdidas de Israel. Por eso le dijo a la mujer cananea, ¿qué le dijo el Señor Jesús a la mujer cananea? No le puedo dar la comida de los hijos a los perrillos.
Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, el poder que tiene Satanás hoy en día sobre la raza humana, muy especialmente sobre el pueblo de Dios, para que no entienda, para que no entiendan. Y una gran razón es porque no han creído todavía. Podemos decir, sí, es que yo sí creo. Yo creo. ¿Cómo que yo no creo? Sí, Señor, yo creo. Pero ¿le hemos creído a Dios? Ese es el problema. Quiere decir que todavía en muchos de nosotros hay ceguera espiritual. Hay ceguera espiritual. ¿Y qué hace la gente para quitarse esa ceguera? ¿Qué está haciendo la gente? ¿Qué está haciendo la gente hoy en día para quitarse la ceguera? No está haciendo nada. La gente no está haciendo nada porque están comidos por la pereza. Hermanos, están comidos por la pereza. Demonios de pereza. Hay demonios de pereza. ¿Cuántos de nosotros nos conformamos con coger la Biblia solo si acaso es los domingos o el miércoles? No más. No más. Y como a mí me entregan todo masticadito, pues mejor. Yo no necesito leer. ¿Sí o no? Yo no necesito ponerme a escudriñar. ¿Para qué? Eso es lo que pasa. Entonces, esto tiene mucha relación, mis hermanos, con las famosas peticiones que se hacen contrarias. Esto tiene mucho que ver con las famosas peticiones. Porque si usted no cree lo que está hablando, si usted no cree lo que está pensando, ¿cómo tiene la valentía para pedirle algo a Dios? Entonces, ¿quién está tomando partido de eso? Satanás. Satanás toma partido de eso. Satanás toma partido de eso, mis hermanos. Aquí el apóstol no está hablando de la gente de fuera, de los incrédulos, de los incrédulos. ¿Y entre nosotros todavía hay incredulidad? Sí, Señor. Sí. 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 Piensen, mis hermanos, pensemos que nosotros no le podemos, no le debemos dar ese gusto al diablo. ¿O sí? Entonces esa es la razón por la cual, si una persona no le ha creído a Dios, me pregunto yo, ¿para qué le pide? ¿O no es así? ¿Qué dicen ustedes? Si una persona
no cree, ¿para qué pide? Si una persona no cree, ¿para qué se queja? Si una persona no cree, ¿qué está haciendo? Y déjenme decirle, mis hermanos, que si nosotros no le creemos al Señor Jesús, dice la palabra de Dios, que el que no cree en el Señor Jesús ya ha sido condenado. Entonces, ahí hay un problema que nosotros nos tenemos que quitar de encima, y es orarle a Dios para que nos quite la ceguera espiritual. Para que nos quite la ceguera espiritual. Miren, mis hermanos, hay algo que es preocupante, porque cuando una persona está cegada, coge la palabra de Dios y la interpreta a su acomodo. Le da interpretación errada. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso, hermanos. Porque uno mismo, sin siquiera moverse, se está buscando dolores de cabeza. Y Satanás es un experto en colaborarle. Satanás es un experto en colaborarle. Es distinto, ojo, es distinto cuando una persona escudriña y lee y de pronto dice, no, yo esta parte no la entiendo. Yo no la entiendo. Eso es muy distinto a que una persona que diga, yo no entiendo, si nunca escudriña. Esto es delicado, hermanos, porque mi pueblo fue destruido por el que le faltó conocimiento. Y esto es obra de Satanás, hermanos, esto es obra de Satanás. Él es el Dios de este siglo. Por eso hay tanta apostasía. Por eso, hermanos, uno ve en otras partes que la gente pega demasiado, porque les interpretan la Biblia según sus propias necesidades. Según sus propias necesidades. Yo tuve que decirle a una persona, usted está así por mentiroso, por mañoso, por hablador. Usted está así por grosero. Usted está así por pisotear la sangre del Señor Jesús. Usted está así por el testimonio tan asqueroso que están dando. Hermanos, yo no encontré más que decirle, porque si yo me pongo a llevarle la idea, ¿qué pasa? ¿Cuándo se corrige una persona a la cual no se corrige? Nunca. Nunca. Porque yo me convierto entonces en alcahuete, y es como si yo también estuviera participando de lo mismo. Nosotros tenemos que entender esa parte.
nosotros tenemos que mirar, mis hermanos, que si por cualquier razón no alcanzamos a entender algo, tenemos que doblar rodilla. Tenemos que orar mucho para que el Espíritu Santo de Dios empiece a fluir en nuestra vida y empiece a darnos ese entendimiento que nosotros quiere decir que el Espíritu Santo nos quite la ceguera espiritual. Pero eso se logra escudriñando las Escrituras. Eso se logra clamándole al Espíritu Santo: Señor, ayúdame. Pero si nosotros nos seguimos tragando el cuento de que estamos caminando bien, hermanos, déjenme decirles que estamos en serios problemas, en peligro. Estamos en peligro. Miremos lo que dice Ezequiel, capítulo 34, verso 6. Ezequiel capítulo 34, verso 6. Dice: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Ahí está. Dice el Señor. No. Hasta ahí. Hermanos, ¿quién se preocupa de usted? A este tiempo nadie, porque ya todo el mundo era para su lado. Nadie. ¿Quién se preocupa por la salvación o quién se preocupó por la salvación de ustedes antes de estar acá? Nadie. 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 Entonces, nosotros tenemos que entender que a estas alturas de la vida, mi hermano, mi hermana, si ustedes no hacen algo por ustedes mismos, déjenme decirles que humanamente no hay quien lo haga. No hay quien lo haga. Porque nosotros tenemos que entender que ¿de qué sirve orar por una persona que está echada por allá durmiendo, o está mirando televisión, o está en otro juego? ¿De qué sirve? Nosotros tenemos que mirar al que está luchando. Nosotros tenemos que mirar al que quiere salir de la desgracia. Nosotros tenemos que ayudar y ayudarlo a salir del fango de la desgracia, ¿sí o no? Al que quiere. Al que quiere. Al que quiere, mis hermanos. Entonces,
nosotros tenemos que entender, mis hermanos, tenemos que entender que Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Porque corremos con el peligro, hermanos, de caer también en contaminación. Y no es que no haya amor por las almas. Pero si usted le sirve un plato de comida a alguien y no se la quiere comer, ¿lo puede obligar? No. No se puede. No se puede. Bien dice la palabra de Dios que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera no hay quien enseñe. Hermanos, no hay quien enseñe. Porque uno de los grandes ingredientes del evangelio moderno se llama conformismo. Uno de los grandes ingredientes que tiene el evangelio moderno se llama conformismo. Demonios de conformismo. Bueno, yo no entiendo, pues ¿para qué leo? Entonces, nosotros tenemos que mirar que desafortunadamente gente así es la que sobra. ¿Sí o no? Estamos plagados hoy en día de una apostasía espantosa. Estamos plagados de toda clase de demonios. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué se está haciendo para evitar eso? ¿Qué se está haciendo? Nada. No se está haciendo nada. No se está haciendo nada. Entonces, mis hermanos, ¿cómo puede ayudar uno a una persona que tiene doble ánimo? O mejor, que tiene doblez de corazón. ¿Sí se puede? Sí. Sí se puede. Lo único que se puede hacer por una persona con ese talante es pedirle a Dios misericordia. No hay más. No hay más. Porque si usted me dice yo creo y se va para la calle a vivir como un mundano, ¿sí ha creído? No. No. Usted no ha creído. Usted se está engañando. Y lo más doloroso es que pueden decir, pero si me va bien es porque Papito Dios, antes dice, Papito Dios me está ayudando. Y yo me pregunto, ¿sí será el Papito Dios? ¿Cuál? El Papito Diablo. Porque yo no creo que una persona que pisotee la sangre de Cristo,
Yo no creo, hermanos, que una persona que dé mal testimonio. Yo no creo, hermanos, que una persona que ha hecho blasfemar del Evangelio, yo no creo que el Espíritu Santo de Dios esté ahí. ¿O sí? No, Señores, no está. el Espíritu Santo ya no está ahí. Y que Dios nos libre y nos guarde y nos ampare, porque si el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros, hermanos, estamos a merced de Satanás. Por eso ese es el oficio de él: cegar el entendimiento, poner demonios guías y hacerle creer a la gente que sí está con papito Dios, pero no les dice cuál, si el de allá o el de allá. Miremos lo que dice Jeremías, capítulo 50, verso 6. Jeremías 56 dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hirieron, las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. ¿Qué quiere decir eso? Hoy está pasando eso. Hoy en día, mis hermanos, el pueblo de Dios anda de mano en mano. Errando, buscando quién les alcahuetee el pecado. Y tenemos, mis hermanos, que ser sinceros, que toda la culpa no la tiene la oveja. Mitad y mitad. Los pastores. Por eso bien dice la palabra que los pastores las hicieron descarriar. Y más cuando no puestos por Dios. ¿Cuánta gente hay que no quiere saber nada de Dios por causa, hermanos, de los ministros? Porque los ministros no tienen discernimiento. Hoy no saben con qué se come eso. Hoy, hermanos, los ministros ponen a servir a la gente que está en pecado. Los hermanos ponen a servir a gente que está cogida por el diablo. Hermanos, no les importa si están o no en santidad para servirle a Dios, sino lo importante es que llenen un salón y hagan lo que se les dé la gana. ¿O no es así? No se dan cuenta lo que están haciendo las ovejas por fuera. No tienen un triste discernimiento, porque la palabra de Dios dice que el pecado se le ve a la gente en la cara, y eso es real. Eso es real. Yo me pregunto, ¿qué pastor no conoce sus ovejas? Excepto cuando en una mega iglesia
que se están disputando las almas. ¿Quién se da cuenta de quién? Pero en un redil pequeño, ¿qué pastor no sabe las mañas de sus ovejas? Pregunto. ¿Será que sí o será que no? Sí, Señor. Sí, tiene discernimiento, porque si no, no hay nada. No hay nada. Unos tragándose a los más débiles y los ministros felices y contentos. Así no es, mis hermanos. Así no es. Que Dios tenga misericordia, mis hermanos. Que Dios tenga misericordia. Por eso, ustedes se dan cuenta que las almas que llegan buscando cosas diferentes a este lugar tienen que irse con el rabo entre las piernas, porque aquí no hay cabida para eso, para lo que buscan. ¿Sí o no? O se arrepienten, o se arrepienten. O caminan derechos con Dios, o caminan. Y la palabra de Dios nos dice que tengamos cuidado con los ávaros, que tengamos cuidado con los mentirosos, que tengamos cuidado con los engañadores, porque de una o de otra forma también se está estafando a la gente, prometiendo y no cumplir. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque eso se pega. Camine con un maldiciente 15 días y se lo garantizo que va a aprender. Camine con un avaro una semana y se lo garantizo que se va a volver avaro. A menos que tenga un excelente y buen fundamento. De lo contrario, estamos en peligro. ¿Sí o no? Pastor, permítame leer un versículo aquí. Claro, vaya. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Sí, Señor. Eso es segunda de Corintios 3, 14. Mire, los hermanos son como los elefantes de un circo. Perdónenme la comparación, porque los elefantes del circo viven amarrados. Los elefantes del circo viven amarrados, ahí los sacan y les clavan una estaca y ahí los tienen todo el tiempo. Y se llega el momento en que le quitan la estaca al elefante y el elefante, ahí sí. Así son los evangélicos. El Señor Jesús quitó el velo y caminan como si lo tuvieran. ¿Sí me hago entender?
¿Qué podemos decir a eso, mis hermanos? ¿Complicada la situación para esas personas? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, hermanos. En una parte leí que dice el que no creyó en mi evangelio, cuentas me tendrá que dar. Sí, Señor. ¿Y cómo nosotros le podemos demostrar a Dios que sí le creemos? En ¿Cómo? tu testimonio. Por el testimonio. El testimonio de uno debe ser igual en cualquier parte. La mujer debe ser en todo lugar. Regáleme ambientador. Como una verdadera hija de Dios, si es que es verdadera hija de Dios, se comporta como tal en cualquier parte. Así esté en medio del laguero que esté. ¿Sí o no? Lo mismo el hombre. Lo mismo el hombre. Lo mismo el hombre. Pero si usted no ha nacido de nuevo, hermanos, con que lo mire mal, se le saltó la piedra. ¿Sí o no? De todas maneras, yo creería que si, por ejemplo, si uno ha nacido o tiene esa esperanza de, o sea, en uno está el creer que uno ya nació de nuevo, uno no debe estar, por ejemplo, en tanta vaina que ofrece el mundo. Claro. No debe estar metido ya, porque... ¿Quién lo manda a uno donde no lo han llamado? ¿Sí o no? ¿Qué hace uno en una parte donde a uno no lo han llamado? Es más, haciendo alianzas. Yo por ejemplo, no es por nada, pastor, pero por ejemplo, allí en Ohio ya voy para 3 años y cada que de fiesta determinado día y toda esa vaina, yo no por allá no me ven, yo no voy por allá ni estoy allá con ellos. Betico, pero es que su merced, ¿qué tiene que hacer allá? Sí, claro. ¿Qué tiene uno que hacer allá? ¿Por un pedazo de carne y una papa? Sí, claro. Hermanito, nos compramos un cordero y nos lo comemos. Sí, claro. Y así cuando estaba en Interconcretos también al ingeniero sabía que yo por allá no, yo no iba por allá. ¿A envenenarse? Sí, claro, porque en eso es, todo el mundo es a maldecir, a embriagarse, que llegó la esposa de la mujer de fulana tal, que cómo viene vestida, que mire la... Ah. Entonces a contaminarse, entonces ya de eso no debe estar uno. Y que lo que Dios nos hablaba el domingo, no sé si fue no sé, la mujer se viste, se pone bonita, no para agradar a su esposo, sino para alborotarle los incubos. Sí, porque A todo baboso que la niña. para que la morbosina y todo. Sí, señor. Hay esposos que les gusta que morboseen a sus esposas. Cochinos. Cochinos, hermanos. ¿O no es así? Sí es. Si la mujer tiene ganas de destaparse, destápesele a su marido. ¿O no? Claro. Claro. Y si el hombre quiere comerse un pedazo de carne, va a su casa, va a la compra, llega a su casa y se la come con su esposa, con el que sea. Se la come como quiera. Y no se está buscando problemas. Porque después de tantas, de esas, ¿cómo se llama eso? De esas reuniones, digamos así, después de esas cosas, hermanos, eso sí ténganlo por seguro, que si es en una empresa, cuando lleguen al otro día a trabajar, encuentran todo lo habido y por haber, malo,
no nos dieron harto, nos dieron poquito, para lo que nos dieron no nos hubieran dado nada. Ay, hermano, ¿o no es así? Y peleas y todo eso. Que la que se le morboció la aquella y que de todo se encuentra. ¿Sí o no? De todo hay. La mujer se deje pasar de tragos. Entonces, hoy es cuando más cuidado se debe de tener, o debemos tener los hombres, porque ya el hombre no tiene necesidad de buscar. ¿Sí? Ya el hombre no tiene necesidad de buscar. ¿Qué pasa? Lo busca. Lo invita, camine. Y si es un casquiflojo de esos evangélicos bien mediocre, hermanitos, cae porque cae. Lo mismo la mujer. Lo mismo la mujer. ¿Qué necesidad hay? Mis hermanos, hoy nosotros debemos de cuidarnos mucho. Miren, tenemos que cuidarnos mucho. Y no es que tengamos mucha, ni que nos vayamos a creer los intocables y que nos vayamos a creer los que, ay, no se me acerque. No, hermanos, ¿sabe qué? Porque hoy todo contamina. Hermanos, ¿qué necesidad tiene una persona de ir a buscarse problemas? Ninguna. Pero se los busca. Esas personas son las que están cegadas. Esas personas son las que están cegadas. Que Dios nos guarde, mis hermanos, que Dios tenga mucha misericordia de nosotros, porque cada día que pasa, nosotros tenemos que ir aferrándonos más a Dios. ¿O no es así? No nos podemos dar el lujo de dar papaya por ningún motivo. No nos podemos dar el lujo de dar papaya por ningún motivo. Porque ya sabemos lo que nos puede estar pasando. Satanás ciega el entendimiento para que no crean al Evangelio. Nosotros vemos gente en la iglesia, pero nos tenemos que dar cuenta que no han creído. Nosotros vemos gente en la iglesia y es gente que no ha creído. Porque en un guiño del diablo, ¿qué pasa? Allá corre. En un guiño del diablo, allá corre. Digamos, mis hermanos, pensemos, ¿qué necesidad hay de cambiar a Dios por cualquier basura? La gente no cree, hermanos, que mientras están en sus francachelas, que mientras están compartiendo con un poco de incrédulos, hasta mal hablados y de todo, Dios en ese momento los puede llamar. ¿Ustedes no creen eso? Dios puede llamar a cualquiera. ¿Usted qué está haciendo ahí? Y todo lo bueno que haya hecho, ¿de qué le va a servir? De nada. Por eso yo les decía, mis hermanos,
que un patrón no debería tomar tinto con sus empleados. Y no es porque los desprecie, sino que tiene que guardar su puesto. Se puede estar quemando. Cuando un patrón se siente a tomar tinto con sus empleados, perdió autoridad, perdió todo. ¿Y cómo la va después a recuperar? Si el diablo ya le cogió ventaja. ¿Sí o no? Es como uno de empleado. Uno de empleado, preferiblemente, hermanos, un empleado cristiano, puestecito por Dios. No tiene que estarse buscando problemas por ahí. ¿Sí o no? Si de pronto, bueno, es que en la empresa les van a dar un detallito, cójalo y corra. Sí, hermanos, porque el diablo es astuto. El diablo es astuto. El diablo es astuto. Y él sabe cómo es, qué hace. Entonces la gente ya deja de creer. Le parecen bonitas las cosas. Esto no tiene nada de malo. Es que el pastor habla porque es que a lo mejor tiene envidia. Es porque a lo mejor no tiene quien le dé a él. Hermanos, si uno tiene a Dios, ¿para qué más? ¿Sí o no? Entonces, esas son cosas que uno tiene que pensar. Esas son cosas que uno tiene que mirar. Miremos lo que dice Efesios capítulo 6, verso 19. ¿Qué dice? Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su ministerio, su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ese es Efesios 6, 19. Sí, Señor. Ahora lea el 20. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios, así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Ahí está. ¿Quién era el apóstol Pablo? Una eminencia. El apóstol Pablo era una eminencia. Saulo era una eminencia. ¿Y esa eminencia en qué quedó? Entonces, mis hermanos, nosotros debemos y estamos en la obligación de orar para que Dios quite la ceguera espiritual, ¿sí o no?, a los hermanos. Señor, quítanos a todos la ceguera espiritual. Yo creo que ya habíamos hecho ayuno por eso. Sí, Señor. ¿Y se han visto resultados? Sí, Señor. Sí. Sí. Es que de esta manera yo creía, pastor, que por ejemplo uno debe o sea, lo que está escrito aquí en la palabra está escrito, porque uno no puede leer y dejar pasar por alto, porque bueno, eso no es para mí, esto quién sabe si será cierto o no será cierto, si será mentira, si será verdad, ¿no? Porque de todas maneras, si está escrito es porque es palabra de Dios. Amén. Entonces hay que uno leer y decir, bueno,
si esto dice, pues Me tengo que corregir. que tengo que leerla y corregirme. Claro, Diría yo, no sé, leer por leer. es que eso tiene que ser así. Por eso yo les decía desde el principio, ¿quién puede decir que no entiende, hermanos? La persona que diga que no entiende, lo más mínimo, es porque no ha nacido de nuevo. Porque usted coge la palabra de Dios y le ora un momentico al Espíritu Santo y encuentra un verso, ojalá que encuentre un verso que le dé bien duro. ¿Sabe qué hace la gente? Lo obvia, o sea, lo pasa por alto. Esto no es para mí. Cuando la conciencia le dice, sí señor, o sí señora, eso es para usted. ¿O no es así? El pastor el domingo habló sobre un versículo y yo lo encontré. Dice, consejos para la juventud. Dice, está en Eclesiastés 11:9. Dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer de tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahí está. Hermanos, ¿qué quiere decir eso? Por sobre todo, Dios se está dando cuenta, ¿sí o no? ¿Y cómo le podemos decir a Dios que era que yo no sabía? ¿Cómo? ¿Cómo uno le puede decir, Señor, es que yo no sabía si ahí está? Por eso, démonos cuenta lo que pasa, por no escudriñar las Escrituras. Y qué bueno que los versos que yo de los cojan y ustedes se los lleven para su casa y los mediten allá. Búsquenlos y digan si será cierto lo que nos dijo el pastor. Ahí sí les digo, piensen si será cierto, vamos a mirar. ¿O no es así? Claro. Pero nos damos cuenta, hermanos, que la palabra de Dios es una sola. Así nos duela, ¿qué hacemos? Sí. Es una sola. Bendito sea Dios por ustedes, hermanos. Bendito sea Dios por ustedes. Bendito sea Dios. Y que Dios despierte en ustedes esa necesidad de escudriñar las Escrituras. Que Dios despierte ese anhelo y que ustedes empiecen, voy a mirar, a hacer lo que hacían los hermanos de Berea. ¿Qué hacían ellos? Cada día escudriñaban las Escrituras, a ver si era verdad lo que les enseñaban o no. Sí, hermanos. Por eso es que el pueblo de Dios anda mal, porque le come cuento a cualquier aparecido, hermanos. Por eso es que el pueblo de Dios anda mal, porque cree todavía en lo que les profetizan. Por eso es que el pueblo anda mal, porque a la gente le gusta al mundo le gusta que les profeticen cosas halagüeñas, que no les vayan a decir, no les vayan a mostrar el pecado, sino todo bendición sobre bendición. Que uno por el pueblo no era tan ignorante pensando de que lo que le decía nuestra gracia, si viene uno a conocer y a darse cuenta hoy en día que sin un verdadero arrepentimiento no va a haber nada. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Nosotros creemos y tenemos que entender, hermanos, que torcidos
no le podemos caminar a Dios. Dice Dios que si dos no se ponen de acuerdo, mucho menos tres. Y una casa dividida no permanece. Entonces, le damos la gloria a Dios por ustedes, que sí creen, creo que no me equivoque, que ustedes sí creen, o no le creen a Dios mejor. ¿Será que sí le creen a Dios? Pues sí, de todas maneras ahí vamos, con la ayuda de Dios ahí Sí, sí. Ahí a medida que van escudriñando las Escrituras, esa fe se les va a acrecentar más, ¿sí o no? Y van a creer más. Hermanos, en medio de las dificultades, Dios lo hace madurar a uno a las malas. Si no quiso las buenas, le tocará a las malas. Es que de todas maneras, aquí en la misma palabra, en la misma Biblia está cómo Dios lo puede ayudar a pasar una dificultad, Claro, una necesidad, un problema. Pero si uno no lee, ni también se apropia la palabra, ni le coloca por obra, le pone por obra, pues sigan eso, porque de todas maneras, por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. amén. Porque es por medio de la palabra. Sí, Señor. Uno puede salir, Sí, Señor. pasar una dificultad, un problema, una necesidad. Alguien me decía, hermanito, pero es que esto es injusto, ¿cómo así? Y yo le decía, no se deje llenar de duda. Lea el Salmo 73. Que el camino de esa gente no va para ningún lugar. Siga su camino con Dios, que ahí va bien. Eso es. Que Dios nos ayude. Que Dios de nosotros tenga mucha misericordia. Y que por sobre todo nosotros sabemos que por sobre todo está Dios. ¿Sí o no? Amén. Y que nadie y nada sea capaz de apartarnos de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que nadie ni nada nos aparte de Él. Al contrario, que cada día que pase sintamos más necesidad de estar con Dios. Que sintamos esa necesidad de escudriñar las Escrituras. Que sintamos esa necesidad de orar. Señor, deme tiempo para orar, el tiempo no me alcanza. ¿Sí o no? Eso tiene que ser así. Vamos a orar, mis hermanos.